Hay algo que en estos días hemos estado leyendo mi esposa y yo, Reyes, leímos Primera y Segunda de Reyes, estamos por ahí en el capítulo 17 y una expresión que hemos oído y que oímos de Elías y de Eliseo, que dice, Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Eliseo aprendió de Elías y Eliseo también, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, cuando hoy me dijeron que viniera a compartir, pues uno en el momento como que, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, porque no voy a hablar de mí, sino que voy a hablar del Señor y el Espíritu Santo es el que mora en mí y es el que nos da la palabra, es el Espíritu Santo el que nos guía, ¿sí? Entonces, pensando en esto, teniendo en cuenta esto, quiero que leamos, bueno, si de pronto por alguna cosa quiero leer para que ustedes vean que esa expresión no es mía, quiero que leamos en Primera de Reyes 17, en el capítulo 1, solamente en la parte donde dice Elías, donde dice, donde expresa esa palabra. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hasta ahí. Sí, entonces pensando en esto, quiero orar. Padre, te damos gracias, gracias por esta mañana, gracias por cada uno de los que estamos acá, porque hoy, Señor, estamos en tu presencia y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de justicia y de juicio. Que esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, corra como agua viva en medio de nuestros corazones y que sea y cumpla el propósito por el que es enviada, Señor. Que hoy, Señor, podamos pasar, que algunos puedan pasar de las tinieblas a la luz y que, Señor, los que hemos creído en ti, Señor, reafirmemos nuestra identidad, que podamos estar firmes y confiados, Señor, en lo que tú eres, sabiendo y entendiendo que tú, Señor, ya pagaste por nosotros y estamos en tu presencia, Señor, porque si estamos en Cristo, Señor, sabemos que tú vives y estamos en el que vive. Y vive, Señor, tú porque estamos en tu presencia. Te alabamos, Señor, y guíanos en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora los invito que vamos a el libro de Romanos al capítulo 8. Romanos 8. Pero vamos a leer del 1 al 11. Pero antes de leer del 1 al 11, yo quiero que leamos el versículo 16, que es muy importante. Si el Señor me ha hablado a mí ahí, también nos va a hablar a todos, ¿sí? Porque siempre este es un versículo que yo lo pronuncio mucho, el Señor siempre me lo pone en la mente, en el corazón, ¿sí? Y este es un versículo que nos da identidad de saber qué somos, quiénes somos, ¿sí? Entonces dice Romanos 8:16, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tengan ahí presente ese versículo, ¿sí? Porque así como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, debo tener claro que mi espíritu, el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, ¿sí? Entonces, leamos desde el 1, Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice así, ¿todo lo tenemos? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven, tengan en cuenta, y los que viven, 8:8, Romanos 8:8, y los que viven conforme, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Repitamos el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, si Cristo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dejémoslo ahí, ¿sí? Dejémoslo ahí. Entonces, somos hijos de Dios y el Espíritu del Señor, del Espíritu de Cristo está en nosotros. Entonces, aquí yo quiero que entendamos una cosa, o el Señor esta mañana nos quiere llevar a los que no han creído en el Señor. Sí, el 8:16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios, pero si no hemos creído y los que no han creído, y los que aún no están convencidos y los que aún no creen que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que es en el único que hay salvación, es el único que puede darnos vida, ¿sí? Romanos 8:9 y 10, leámoslo. Romanos 8:9 y 10. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven, el 8 primero, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Piense un momentico, ¿vive usted según la carne? Si aún no ha creído en Cristo. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Pero dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces preocupémonos si aún no tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Y los que lo tenemos, debemos de tener esa seguridad, ¿sí? Esa identidad que tenía el profeta y de saber en cuya presencia de quién estamos y quién mora en nosotros. Y si nosotros moramos en Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Hay veces como tan grande y tan como sublime para uno decir, es que el Espíritu de Dios mora en mí. Pero esa es la identidad que debemos de tener, ¿sí? Y si aún no hemos creído, tenemos que reflexionar y saber y entender que solo en Cristo hay salvación, ¿sí? Más, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Su Hijo amado fue enviado para que todo en el que Él crea tenga vida eterna, pero hay que creer.
¿sí? Y si no creemos, el Espíritu Santo no viene a nosotros, ¿sí? ¿Sí? Entonces tengo que tener esa seguridad, ¿sí? Y debo estar consciente de que en qué estoy viviendo yo. Y si no estoy viviendo en el Espíritu, ¿qué me falta para vivir en el Espíritu? ¿Sí? ¿Acaso la muerte y la resurrección del Señor no es suficiente? ¿Quiero buscar otro camino? Caminos de hombres, ¿sí? Sea hoy dice que el hombre, a Dios, decía alguien por ahí, a Dios se le ha rogado, a Dios se le ha pedido, pero a Dios no se le ha estudiado. Son cosas de hombres. A Dios es que creerle, ¿sí? Y hay gente que busca la perfección, ¿sí? Llegar a la perfección, ¿sí? Como hombres, la nueva era y todas esas cosas que nos enseñan, ¿sí? Pero ¿qué nos enseña la palabra? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y es lo que hoy los que aún no tienen el Espíritu de Cristo deben de pensar, deben de venir al Señor, ¿sí? Y los que hemos creído tenemos que tener la certeza, ¿sí? Que vivimos en la presencia del Señor, porque el Espíritu mismo, Romanos 8:16, le da testimonio a mi espíritu de que, ¿qué? De que soy un hijo de Dios. Tengo que tenerla clara. Si no la tengo clara, o aún no tengo seguridad, yo quiero que leamos, o el Señor quiere, o el Señor hoy nos guía, o me guió en este estudio, a que leamos en Mateo 27:51. Mateo 27:51. Mateo 27, versículo 51. Perdón, perdón, que no es Mateo 27, estoy equivocado. Disculpen. Ah, sí. Veré que es que yo estoy leyendo donde no es. Mateo 27:50. Sí, sí, es 27:51, disculpen. Yo estaba acá en el 26:51. Eh, dice, entonces el contexto es, está hablando de la crucifixión del Señor, ¿sí? Y en todo el tiempo de la crucifixión del Señor, todos sabemos lo que sucedió, muchos sabemos, pero bueno, hay una parte donde el Señor, terminando el 51, dice, y aquí no, leámoslo todo mejor. Está, hay mucho tiempo y podemos leer desde el momento, desde el versículo 32. Veamos, cuando salía hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Algunos de los que estaban allí decían al otro, él llama, perdón, algunos de los que estaban allí decían al oír a Elías llama a este, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, lo entregó voluntariamente. Y he aquí, el velo, esto es muy importante y ese es el puntico donde yo quería llegar. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, las piedras se partieron. Entonces, buscaba yo las medidas del velo y buscaban lo que significa el velo y lo que significa que el lugar, el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Y al romperse el velo, los seres humanos tenemos derecho, o el Señor hace libre el acceso al lugar santísimo, pero es el Señor Jesucristo. Pero ustedes saben que medía, el velo tenía unas medidas tremendas, medía 18 centímetros. El velo medía 18 centímetros de largo y 9 de ancho y tenía una espesura entre 9 y 10 milímetros. Eso no se iba a romper porque sí, se rompió porque el Padre, porque el Señor Jesucristo nos dio acceso directo al Padre. Ese día se rompió todo ritual. Ese día se rompió todo engaño y toda mentira del momento que Adán y Eva pecaron. Y el Señor Jesucristo que vivió la verdad nos dio acceso al Padre. Por eso podemos llamarnos, como dice Romanos 8:16, hijos de Dios. ¿Sí? Porque podemos entrar a la presencia de Dios, pero no por nosotros. No hay ninguna virtud en nosotros. Toda es de Él. Él es el único que nos puede dar vida. Entonces, si no hemos creído al día de hoy, tengamos en cuenta esto, es que el Señor lo hizo posible, no somos nosotros. Hay algo en nosotros que impide, ¿sí? Hay algo que impide a algunas personas a llegar a la presencia del Señor y es la falta de la fe, es la falta de entender, de discernir que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pero no por nosotros, no por nosotros, no es por nosotros, no es por nada que nosotros hayamos hecho. Lo único que aportamos es el pecado, pero el Señor ya lo hizo todo y ya podemos entrar confiadamente. Ya el Señor nos abrió todas las puertas, ¿sí? No hay nada que impida, solo mi razonamiento, ¿sí? Cuando no creo y no tengo el entendimiento de saber que vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿sí? Y los que hemos creído, tenemos que tener esa convicción, estar convencidos, tener esa certeza de que el día que el templo se rompió, el Señor nos dio acceso, el día que creemos en el Señor Jesucristo, ese día pasamos a estar en Cristo. Ya somos de la familia de Dios, pero no por nosotros, estar en Cristo. O sea, es que es algo sublime entender que estamos en Cristo y que nuestra ciudadanía es celestial, que ya estamos sentados en lugares celestiales y nada por nosotros, todo por Él. Todo por Él, todo es en Él, por Él, todo es en Él, por Él y para Él. ¿Sí? El acceso directo al Padre. ¿Quién lo hizo posible? El Señor Jesucristo. Pero desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya se había propuesto salvarnos, ¿sí? Él sabía que íbamos a pecar, ¿sí? El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si así como ese hombre proclamaba y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, nosotros, los que hemos creído, debemos proclamarlo, debemos saber y entender que el Señor Jesucristo murió y nos dio identidad de ser hijos de Dios. Romanos 3:16 es muy conocido y para muchas personas, pero si no creemos, o sea, tenemos que creer a ese anuncio, ¿sí? Leámoslo porque pues sabemos que siempre es algo como
de no dejarlo de leer nunca para los que hemos entendido y para los que no han entendido aún, que el acceso directo al Padre ya está, que ya podemos entrar a la presencia misma, ¿sí? Porque el velo se rompió de arriba abajo, no fue de abajo para arriba, no fuimos nosotros, fue el Padre, fue por la voluntad del Padre, ¿sí? Y por la voluntad del Padre fue que el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Y es el que nos lleva, es el que nos da esa certeza de ser hijos de Dios. Romanos 3:16, ¿qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Podemos meditar, podemos pensar y podemos darle un análisis en segundos a nuestra vida, ¿sí? Y ver si estoy muy joven, a dónde quiero ir. Si estoy muy adulto, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Sí? Y en cuya presencia, ¿quién quiero seguir estando o estar? ¿En quién quiero habitar? ¿Y qué me espera de mi vida si no estoy en el Creador? Y si aún, porque no, no tenemos esa seguridad, el día de salvación es hoy y el día del perdón es hoy y el Señor siempre está ahí para que vengamos en un genuino arrepentimiento como hijos de Dios y como los que no han creído, que vengan en un genuino, en una desnudando su corazón delante del Señor y saber qué quieren, si realmente quieren que el Espíritu de Dios more en sus vidas, ¿sí? Romanos 8:15, Romanos, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si a usted no le duele pecar, si usted peca, si usted viene a una reunión solo religiosamente, sí, porque somos religiosos, porque siempre tendemos a eso, pero si realmente no he entendido, sí, que el Espíritu de Dios es el que va a morar en mí cuando yo vengo en un genuino arrepentimiento, cuando yo confío en Dios, ya las obras que yo hago, ya el Señor ha preparado de antemano muchas obras y yo ya voy a obrar en el Espíritu. Y si obro en la carne, pues el Señor también es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos, ¿sí? Pero tenemos que tener esa seguridad, esa certeza, ¿sí? De saber que aún para todos, nunca el Señor desecha a nadie y el Señor siempre quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Somos hijos de Dios, tener en claro esa identidad. Aún no somos hijos de Dios, saber que el Señor ya nos abrió el acceso directo al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo. Tenemos acceso a la presencia. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, ¿qué dice? De que si llego. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Leámoslo otra vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Él podemos estar confiados. Es que no vamos a venir a ningún Dios y los que ya hemos creído ya sabemos que en cuál Dios hemos creído, ¿sí? Y nos podemos acercar siempre al Señor confiadamente, porque estamos en el lugar santísimo, no por nosotros, por la obra de Cristo, porque si estamos en Cristo, estamos en el lugar santo. Si estamos en Cristo, somos ciudadanos celestiales, ya no somos ciudadanos terrenales, ya somos ciudadanos del cielo. Y si aún no hemos creído en el Señor, también podemos venir a Él confiadamente, porque dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia. La gracia es del Señor, la misericordia es que el Señor no nos da el mal que merecemos, sino el bien que necesitamos. Solo en Jesús, solo en Él podemos tener seguridad de la vida eterna. Juan 3, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien es enviado. No hay otro, no hay más, ¿sí? No hay más, no hay otro. Efesios 1, Efesios 1, Efesios 1, del 1 al 13 dice, Efesios 1 del 1 al 3 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea, eh, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, eso nos tiene que quedar siempre claro, estamos en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón, perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, oiga, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él. Es muy claro este pasaje porque fuimos predestinados, pero no es una predestinación de que este sí, este no, en Cristo Jesús. Sí, el Señor se propuso salvarnos, ¿sí? Y en el Señor Jesucristo, el versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El velo se rompió en el momento oportuno. El velo no se rompió antes, el lugar santísimo no se abrió antes, el acceso al Padre no fue antes, solo hasta que un hombre con un solo gen, el gen del Padre, el Señor Jesucristo, vino como hombre, cumplió todo, todo, sí, no pecó, santo, santo, santo.
perfecto y pudo cumplir y pudo pagar por nuestro pecado, pues, pudo ser nuestro sustituto, pudo eh, abrirnos el acceso al Padre, recuperó todo lo que Adán y Eva habían perdido, ¿sí? Él recuperó el reino de los cielos para nosotros, porque ahora somos hijos de Dios en Cristo, ¿sí? Ya no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos celestiales, ¿sí? El Espíritu Santo mora en nosotros. Hay que dimensionar eso, hay que tener esa identidad, ¿sí? No debemos dudar. Siempre debemos tener esa certeza de lo que somos y para lo que fuimos creados. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y entender esto, ¿sí? Entender que el acceso y la presencia no la da solo Cristo al Padre. Que nosotros solo tenemos que dar un paso. Es un paso de obediencia cuando aún no hemos creído, que es venir a Él en un genuino arrepentimiento. Es venir a Él entendiendo de que Él nos da acceso directo al Padre, que no somos nosotros. Nosotros tenemos que venir a Él como somos, ¿sí? Y los que ya creímos, y los que ya creímos, los que ya tener esa convicción, esa seguridad, esa certeza de saber en cuya presencia de quién estamos. Porque no es un Dios con D minúscula, es el soberano, el eterno, el inmutable, el que no cambia, el que es, el que era y el que ha de venir. Un día lo veremos y un día Él vuelve. Es un Dios vivo, como dijo, como decía Elías y que decía Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es un Dios vivo. No estamos predicando un Dios muerto, ¿sí? Es un Dios vivo, eso es lo que tenemos. Y vive en nosotros, su espíritu vive en nosotros y nosotros somos parte de ese cuerpo. Nosotros tenemos que tener esa certeza de que somos hijos de Dios. Y esa certeza nos la da el Espíritu Santo, nos la da el Espíritu cuando tenemos y entendemos que el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Ya somos reyes y sacerdotes. No somos una religión, no somos ciudadanos comunes y corrientes cuando estamos en Cristo. Somos seres espirituales. Somos una nueva creación. Todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo porque somos hijos de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro, claro, claro. Entonces yo tengo que saber bajo la autoridad de quién estoy. Los profetas sabían bajo la autoridad de quién estaban, de la autoridad divina. Y si yo estoy convencido de que estoy en la presencia de Dios, el Señor es mi autoridad, no ningún hombre, no los hombres. No hago como así, como asá, porque nosotros no les predicamos nunca normas. Nunca se predica normas ni predicamos iglesias. Predicamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y predicamos que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Es el que nos redarguye, es el que nos convence. ¿Sí? Por eso es tan importante que vengamos a Él, que entendamos a quién queremos entregarle la vida si aún no se la hemos entregado. ¿Sí? Que Él no nos va a defraudar nunca. Siempre vamos a estar ahí. El Señor Jesucristo dijo, confiad, ¿sí? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo, ¿no? Como decía el hermano Ramón al rato, no es que no vayamos a tener problemas, pero si estamos en Cristo, todo lo puedo, todo lo soporto, ¿sí? Y si estamos en Cristo y si es el Espíritu Santo mora en mí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre y la templanza deben aflorarse en mi vida. ¿Sí? Debe verse el carácter de Cristo en mí, debe verse mis obras. ¿Sí? Por los frutos los conoceréis, debo hacer conforme a la voluntad del Padre. Y si no lo hago por alguna situación o por algo, ¿sí? Porque es que nos está hablando el Señor que podemos vivir bajo la carne, aún siendo hijos de Dios y hacer obras de la carne, pero podemos venir confiadamente y podemos confesar y podemos clamarle al Señor, ¿sí? ¿Qué quiero hacer para mi vida? ¿Cómo quiero conducir mi vida?
sí, bajo mis normas y mis preceptos, aún siendo hijo de Dios. Y si aún no soy hijo de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que son hijos de Dios, dice la palabra. Y si el Espíritu no le da testimonio, el Espíritu de Dios a su Espíritu, de que usted es un hijo de Dios, aún no ha creído, todavía hay mucho tiempo. Está hoy. Hoy es el día en que usted puede venir en intimidad con el Señor. No lo dirigimos nunca en ninguna oración, porque es que es en intimidad con el Señor. Y yo desnudo mi corazón y le cuento al Señor lo que yo soy. Sí, porque tengo que reconocerme pecador y saber que Él es el que me dio acceso directo al Padre, el que me puede ser ciudadano del cielo, el que me puede ser un hijo de Dios. Solo en Él, solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque tú nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. Señor, porque sabemos, Señor, muchos en cuya presencia aquí estamos. Y aún, Señor, muchas veces se nos olvida y hacemos cosas, Señor, olvidándonos que tú todo lo sabes, todo lo ves, que tú eres omnisciente, omnipresente, que todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo ves. Sabes aún lo que no ha sucedido en nuestras vidas. No está nuestra palabra en la boca y tú lo sabes todo. Todo, Señor. Y los que, Señor, hemos creído y somos hijos de Dios, Señor. Que hemos creído y sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que seamos cada día, Señor, teniendo esa identidad de saber que somos sus hijos, de saber que somos hijos del reino y que así como tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, que podamos, Señor, bendecir a muchos, Señor, con la seguridad de saber que somos hijos y que el reino de los cielos es lo que nos espera. Tener esa certeza y poder bendecir a muchos, Señor. Que no nos guardemos, Señor, que no seamos agente 007 del Evangelio, que no nadie sepa lo que somos, que se vea, Señor, el fruto del Espíritu en nosotros, que seamos testimonio de vida en lugar donde estemos, que podamos entender, comprender y discernir que somos tus hijos y para lo que fuimos creados, Señor. También, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias en esta mañana por cada uno de las personas, Señor, que han venido a oír tu palabra, Señor, y que aún, Señor, el Espíritu Santo no mora en sus vidas porque ellos no han creído, Señor, a la oración, no han creído, no han venido, Señor, a tu presencia, Señor, y no han creído que el velo del templo ya se ha roto y que ellos pueden tener acceso al Padre porque el Señor Jesucristo rompió ese día en la cruz toda obra del hombre, toda obra del hacer, del así y el asá, sino solamente en Cristo saber que Él ya lo hizo todo, que Él ya lo hizo todo, que en Él podemos ser perfectos, que Él puede tomar nuestra vida y enviar su Espíritu Santo a nuestra vida y guiarnos por este camino. Y saber que en este camino hay paz, este camino es estrecho, pero es el camino que lleva a la salvación, porque ancho y amplio es el camino que lleva a la perdición. Y que podamos un día, Señor, un día no muy lejano, todos, Señor, todos los que estamos acá, cada uno de los que estamos acá, sí, podamos, Señor, bendecir tu nombre juntos como hijos de Dios. Que ninguno, Señor, que ninguno, como dice tu palabra en Juan 3:16, que ninguno se pierda, que ninguno, Señor, que ninguno se pierda, que todos podamos estar en el reino de los cielos, que todos podamos entrar confiadamente, que todos podamos un día alabar y glorificar tu nombre en tu presencia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por lo que eres, Señor, y por lo que somos, Señor, como hijos tuyos. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén.